Estamos con el general Miguel Hidalgo Medina. Él ha sido director general de la Policía Nacional del Perú. También fue ministro del Interior en el segundo gobierno del expresidente Alan García. ¿Quién mejor que él para poder opinar sobre el tema de la inseguridad ciudadana que le toca enfrentar en estos momentos al país? Y la verdad que es un momento muy delicado, así que sabemos que él nos va a dar las estrategias que creo que el gobierno y el país necesita. ¿Cómo está, general? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Estamos a la orden y ojalá que lo que podamos manifestar hoy pueda servir de una orientación a los ciudadanos y a todas las personas que la escuchan. De todas maneras, estoy segura y convencida de eso, general. Lo que necesitamos en este momento son estrategias y de personas que tengan conocimiento sobre el tema. Ahora, me gustaría empezar esta entrevista conociendo la opinión. ¿Cómo califica usted en este momento que atraviesa el país de una ola delincuencial, crimen organizado y toda esta situación en la que nos toca vivir? ¿Cuál es su opinión ante esta ola? Bueno, el tema es preocupante, ¿no? Estamos más o menos en 8,3% de víctimas por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que en el país al año están siendo muertas como consecuencia del crimen y el delito unas 2.700, casi 3.000 personas, ciudadanos del Perú, que mueren en manos de la delincuencia. Y eso lo dice pues una encuesta internacional que siempre mide el comportamiento criminal en todos los países. Entonces esta cifra nos llama a una profunda preocupación y que obliga, en primer lugar, a tener la capacidad de no entrar en apresuramientos. Cuando uno tiene grandes problemas, cuando los estadistas, los gobernantes tienen problemas nacionales de gran magnitud, pandemias, terremotos, delincuencia en este caso, lo más recomendable es, oiga usted, hacer un trabajo ponderado, un trabajo muy bien pensado, un diagnóstico exacto para tomar las medidas adecuadas. Mire usted, se han adoptado medidas como estados de emergencia, por ejemplo. Incluso estos nuevos decretos legislativos que dicen volver a las facultades legislativas, que volver a recuperar el tema de la investigación para la policía. Yo creo que ha podido tomarse una mejor decisión. En síntesis, necesitamos, desde los más altos niveles de gobierno, que este tipo de problemas se piensen, se ponderen bien y se tomen las decisiones más acertadas. Y todo esto pasa fundamentalmente, usted, por una decisión política. El problema de la delincuencia en el Perú y las formas tan preocupantes en que se presentan, tiene que pasar naturalmente por una decisión política del más alto nivel, donde esta lacra social sea la principal prioridad del gobierno, porque la delincuencia afecta tremendamente a los ciudadanos del país, enluta a las familias peruanas, genera una serie de problemas incluso de convivencia, afecta la economía, afecta el turismo, atenta contra la democracia e incluso contra la gobernabilidad. Claro. Si tenemos un fenómeno que tiene toda esta radiografía de hacerle daño al país, entonces las decisiones tienen que ser acertadas. ¿Sí? La decisión política a partir de este criterio debe ser la herramienta que conlleve que a partir de esa decisión política se lleven a cabo una serie de acciones en los niveles que corresponden. Fíjese usted, ¿qué nos permitiría una decisión política del más alto nivel para enfrentar el crimen y el delito? La presidenta de la República es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Y eso debe tener ella presente, que ella tiene la capacidad como jefe suprema de poder disponer con directivas de gobierno para que estas instituciones, que son las fuerzas del orden del país, puedan
participar de una manera conjunta, profesional, organizada, consensuada, ¿no? En este gran problema que es el problema de la delincuencia. Ahora, permítame, general. Política, sí. Termino ya. Esta decisión política, ¿no? ¿Qué necesita? ¿A dónde conlleva? A que se generen escenarios de mejor predictibilidad, estabilidad política, gobernabilidad. Los actores económicos, los actores políticos y demás actores del Estado, cuando vean una decisión de esa naturaleza, van a pensar, oye, esto va a generar que recuperemos la confianza en las autoridades, recuperemos la confianza en los altos mandos, recuperemos la confianza en los operadores de justicia, ¿correcto? Y eso es fundamental, la confianza, y eso es lo que está pasando hoy. Los ciudadanos del país no están encontrando en los niveles del Estado un nivel de decisión frente al crimen y el delito bien pensado, con un diagnóstico exacto y con una decisión política de querer combatirlo en todos sus extremos. Y allí participan una serie de actores. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Con el liderazgo político del más alto nivel, ¿correcto? El presidente del Consejo de Ministros, articulando todas estas decisiones políticas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los operadores de justicia. No puede ser posible que estemos entrando en discusiones policías y fiscales para ver quién es el que manda más o mejor en un proceso de investigación de un caso delictivo. Para mí, más allá de que el nuevo Código Procesal Penal necesita urgente ciertos cambios en términos, por ejemplo, de la terminación anticipada, de la recepción de objetos robados, de participación de menores y otros tantos más, pero considero que todos esos cambios que deben darse en el nuevo Código Procesal Penal, una norma que tiene más de 20 años de vigencia, debe hacerse pues en el nivel correspondiente. ¿Dónde? En el Congreso de la República. Y para eso hay que formar consensos políticos con las bancadas. Decirles, señores, necesitamos mejorar estas normas. Y mejorando la norma a nivel de ley, cambiar un poco la ley del Ministerio Público para que la policía pueda tener una participación más profesional y más efectiva. Particularmente desde mi experiencia se le diré que la aplicación de las leyes en la lucha contra la criminalidad dependen de las personas, del profesional policía, del fiscal que conoce la carpeta fiscal, de los jueces que sancionan drásticamente con la ley a los que cometen delitos. Entonces, es cuestión más de personas, de roles, de funciones. Ese engranaje que tiene que haber entre Policía Nacional y Fiscalía. Policía, que es pesquisa, que es investigador, que es detective, que busca la prueba, y que todos esos elementos ayudan al fiscal a armar su carpeta fiscal. Que los fiscales no piensen que los policías son sus amanuenses, ¿no? Sus chupes, sus ayudantes, no. Y el fiscal tiene que ver en el policía la persona que tiene las capacidades que le va a ayudar de una manera muy sustantiva en la formulación y el contenido de su carpeta fiscal. Documento que permitirá al fiscal solicitarle al juez medidas limitativas de derecho, de cerrajes, allanamientos, detenciones, etcétera, etcétera. Ahora, lo que usted nos ha descrito es un panorama perfecto de cómo se debe llevar un país con justicia, con liderazgo, con orden, ¿no? Y sobre todo donde hay capacidad. Pero lamentablemente, general, ese país queda en el país de ensueños de todos los peruanos, porque no es la realidad. Sabemos que tenemos, para empezar, un déficit de más de 50,000 efectivos policiales. Ya lo dijo el ex ministro del Interior. Segundo lugar, tenemos una inestabilidad y baja credibilidad del gobierno de la señora Dina Boluarte por las últimas protestas. Tercero, la unión que usted pedía entre las bancadas, definitivamente sí hay unión para algunas cosas de intereses personales, pero en las otras están que se matan, y al parecer de todos los peruanos por encuestas y todo, es el peor congreso que ha tenido el país.
Cuarto, el premier Alberto Tarola mencionó en algún momento que existía un plan, que no iba a haber plan Bukele, acá iba a haber plan Boluarte, no hay ningún plan de acción. Y quinto, pues el Ministerio Público ha jugado su papel muy fundamental, que no le ha dado ese nivel de justicia al país. Pero la pregunta es, en todo lo que usted nos ha descrito y todo lo que nos ha mencionado bajo la experiencia, conocimiento que usted tiene, ¿existe en este momento actual acciones estratégicas por parte del gobierno? Porque ya no estamos para improvisar, ya el gobierno ya debe estar actuando, no es que están esperando hacer análisis y otro tipo de cosas, porque ya es momento de actuar. Esa es la pregunta general, si hay acciones en este Correcto, yo considero y creo de que se vienen haciendo esfuerzos para combatir el delito, pero respondiendo a esa preocupación que usted tiene, faltan 50,000 policías más en las calles para generar confianza en las y seguridad en las actividades que realizan los peruanos a lo largo y ancho del país. Yo creo que su pregunta y su preocupación es perfecta. ¿Cuántos efectivos policiales anualmente, vamos a decirlo, egresan de nuestras escuelas? Hace unos días hubo una noticia que regresaron 4,000 y posteriormente van a egresar dentro de poco otros 4,000, 8,000. Pero yo me repregunto, con la experiencia, ¿cuántos policías en diciembre se han ido o han pasado, o el 2023 han pasado al retiro por mandato imperativo de la ley, por límite? O sea, en las sumas y restas de cuántos policías se incorporan a la función policial egresados a las escuelas y los policías que por una serie de motivos legales pasan al retiro, esa suma y resta, oiga, no hace más de que tener un incremento de 1,000 a 1,500 policías o 2,000. Para 50,000 estamos hablando de 25 años. Entonces, yo pienso, fíjese usted, y esta es una teoría que le he venido trabajando hace mucho tiempo, y se lo comparto con usted. Fíjese usted. Mi opinión es de que sin la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, en un plan bien estructurado, elaborado, consensuado y planificado. Me explico. Creo que no hemos vendido bien la idea de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana para la parte preventiva. El personal militar no va a investigar, no va a detener, no va a hacer los interrogatorios, no va a hacer las actas, no. El personal militar, apoyando a la policía en operaciones conjuntas, va a generar un desplazamiento de fuerza pública en lugares de alta incidencia delictiva, en lugares de concurrencia de mucha gente, hospitales, mercados, iglesias cuando salen, grandes centros de abasto, calles o avenidas principales. Es decir, la inteligencia policial nos tiene que entregar el insumo por dónde está caminando el delito, para que este contingente militar policial, que le voy a decir cómo lo vamos a obtener, ¿no?, pueda desplazarse. Las Fuerzas Armadas, oiga usted, estos últimos tiempos hay toda una teoría en la Junta Interamericana de Defensa de cómo los estados, ante la hipótesis de guerra lejana, ante esa posibilidad muy remota de que exista la guerra, pero hay Fuerzas Armadas para defender el territorio nacional en algún momento de dificultad, pero esas Fuerzas Armadas, los estados, los están empleando en apoyar a su fuerza pública, a la policía, en apoyar a los operadores de justicia frente a todas estas nuevas amenazas de delitos transnacionales, la trata, la minería ilegal, el narcotráfico, es decir, una serie de delitos, ¿no?, que prácticamente preocupan a los estados. Muchos estados están empleando sus Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para que puedan darle mayor tranquilidad a sus ciudadanos. Mire usted, un ejemplo muy simple. Una carretera que sale de Huaraz, pasa para Monga y llega por Lima, es la carretera más asaltada del Perú.
¿Qué pasaría si cada 5 kilómetros ponemos un retén militar con policía de carreteras en un patrullaje permanente allí, con su faro pirata, con sus megáfonos, con sus armas disuasivas, con sus vehículos? ¿Qué dirían los transportistas de pasajeros y de carga de esa carretera? Ahí está el Estado, nos está cuidando, nos está protegiendo. Ahora bien, mi plan que yo he desarrollado consta de un llamamiento de 12.000 jóvenes a las filas de las Fuerzas Armadas, un llamamientos especiales, 4 llamamientos de 12.000 jóvenes, darles una preparación de 6 meses, básicamente 20% de formación militar y 80% de formación policial. ¿En qué rubros? Patrullaje a pie, patrullaje motorizado, derechos humanos, formulación de documentos, etcétera, etcétera. A los 6 meses vamos a tener 12.000 jóvenes que se involucran a las Fuerzas Armadas, incluso en las unidades que dentro de las Fuerzas Armadas cumplen funciones de seguridad. Y eso se llama la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía de la FAB. Y esas unidades militares pueden albergar a estos 12.000 jóvenes en los diferentes cuarteles del Ejército. Más o menos, general, perdón, más o menos como la ley de la seguridad y el orden de la policía que intentaban capturar justamente a las fuerzas militares para poder tener un proceso como policía. Esa es lo que usted nos está mencionando, parecido no, a esa. Yo lo que estoy mencionando es que hagamos llamamientos especiales. ¿Ya? Por eso la decisión política es fundamental. ¿Hay decisión política acá en este gobierno, a su parecer? Oiga usted, tiene que haberlo porque miren lo que ha pasado en Ecuador. Exacto, y justamente de eso quiero hacerle una pregunta. Mire lo que ha pasado en Ecuador. Nosotros hay que mirarnos en ese espejo para que no pase acá. ¿Correcto? Permítame, general, antes de que nos gane el tiempo, por favor, hacerle esa pregunta, porque yo no me quiero ir de esta entrevista sin hacerle esa pregunta. ¿Cómo, justamente con lo que pasó en Ecuador, cómo municiones, armamento, fusil y todo peruano llega hasta las manos de las organizaciones criminales de Ecuador? Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿usted considera que la decisión que ha tomado el ministro de Defensa, Chávez Cresta, de no cerrar la frontera es la más ideal para poder, de cierta manera, deslindarnos de lo que está sucediendo en Ecuador? Le respondo por partes. Sobre Perfecto. El tráfico de armas y municiones desde el Perú hacia el norte, Ecuador, o hacia el hacia Colombia, oiga usted, hemos hecho todo un trabajo de inteligencia, cooperación binacional con Ecuador en los buenos tiempos y tratamos en lo posible, con el antecedente, de acuerdo a usted, que armas en la época de Montesinos, armas que las enviamos a las FARC. Entonces, oiga usted, hay que ejercer un control estricto en todo lo que son las armerías de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para que el material militar o el material de armas policiales estén a buen recaudo. Es una preocupación y ojalá se desmienta por el bien del Perú que esto no es cierto. Pero Ecuador ha lanzado una comunicación muy certera en que municiones y armas que se encuentran pululando las calles de Guayaquil o otras ciudades de Ecuador son peruanas. El ministro de Defensa lo he escuchado que ha dicho que eso todavía no está aprobado, que va a haber una investigación. La investigación determinará realmente eso. Sobre la frontera, le respondo. He tenido la suerte de ser un policía fronterizo. Y cuando uno se ubica en Aguas Verdes, que es el pase obligado de control terrestre hacia Ecuador, vía Tumbes, Zarumilla, hacia el flanco derecho usted tiene Pocitos, Lechugal, Papayal, Pueblo Nuevo, Magüe, una serie de poblados pequeños en la línea de frontera. Y la línea de frontera, estimada amiga periodista, es una línea abierta. El que no conoce la frontera piensa que la frontera pues hay un portón enorme y que para que ingreses al otro país vas a tener que tocar la puerta y pasarlo. Es abierta. Es más, hay ecuatorianos que pasan a trabajar en el Perú.
hay peruanos que pasan a trabajar en el lado ecuatoriano, hay niños peruanos que estudian en colegios ecuatorianos en esta parte de la frontera. Es una frontera abierta. Me pregunto yo, ¿podemos cerrarla? No. Lo que tenemos que hacer es administrarla mejor, controlarla mejor, ver los pases obligados y con inteligencia ecuatoriana y de inteligencia policial determinar todas esas bandas en el lado ecuatoriano y en el lado peruano que trafican con el pase de las personas en la línea de frontera. Eso hay que hacerlo. A mí me hubiese gustado que las Fuerzas Armadas, hoy está cuidando la DINOES, 8 o 10 puntos entre Pocitos, Zarumilla, Pocitos, Uñegato y Lechugal, o Papayal. 8 o 10 puntos de pases obligados, donde incluso las personas estas que propician este ingreso ilegal de personas han hecho puentes sobre el canal de la frontera. Es un canal, es una acequia de 4 metros, de profundidad tiene 1,20 m, y la gente pasa a su libre albedrío. O sea, no tenemos una frontera física, digamos, infranqueable, que nadie puede pasar, como el muro que se ha hecho para el lado mexicano en el tiempo del presidente Trump. No, es una pampa, es abierta. Nos divide solamente una zanja, una acequia. Entonces, ¿cómo podemos cerrar la frontera? Yo estoy de acuerdo en lo que manifestaba ayer el presidente Correa en una entrevista. Administremos mejor la seguridad de las fronteras, controlemos mejor, trabajemos con inteligencia ecuatoriana, inteligencia peruana, hagamos intercambio de información para determinar grupos criminales que hacen del paso de personas en la línea de fronteras hacia Perú sobre todo, ¿no?, un negocio grande. Eso hay que sancionarlo y hay que controlarlo. Por otro lado, usted, tenemos más o menos en esta diáspora venezolana cerca del 1,5 millones de venezolanos que están en el país. Con decirle a usted que Tumbes y Zarumilla, el 22% de su población es venezolana ahora. Entonces, tenemos que desarrollar una política pública de cómo atender esta diáspora de personas que han venido, sobre todo de Venezuela. Hay presencia de colombianos por el tema de drogas, hay presencia de mexicanos por el tema de drogas, hay presencia de albaneses por el tema de drogas. O sea, el problema es tenemos que de una vez por todas establecer del 1,5 millones de venezolanos cuántos ingresaron chequeándose regularmente por los puestos de control, aeropuertos y fronteras. Oiga, 600,000, 400,000, cerca de 1 millón no sabemos quiénes son ni en qué parte del Perú están. Exacto. Entonces ya hay... No hay un control definitivamente, general, no hay un control. Y lo que usted decía, ¿no?, hace un minuto, tenemos que hacer muchas cosas, sí tenemos que hacer, pero ya dejemos la palabra tenemos y hagámoslo. Pero este gobierno ya no está en ese rumbo de hacer, porque aparentemente no tiene un plan de acción, no tiene un plan estratégico, porque ¿hasta cuándo vamos a esperar ya a estas alturas, general? Con todo el respeto, deberían haber actuado y no hemos visto ningún plan estratégico que puedan mitigar de cierta manera tanta delincuencia en el país. Yo creo que no solamente en el tema de seguridad, sino en otras políticas públicas, ya es el momento, y lo dicen gente que opina, analistas políticos, es el momento de que el gobierno, en la persona de la señora presidenta, opte por un nuevo equipo profesional de ministros. Y a partir de allí darle nuevos aires a las políticas que necesita el Estado para enfrentar los problemas que tiene, especialmente de seguridad. Y vuelvo a repetir, si no hay un compromiso, una decisión política y un compromiso de la participación de las Fuerzas Armadas solo en el tema preventivo, y necesitamos de mayores para abajo, capitanes, tenientes, soldados, que conjuntamente con la policía, en planes estructurados, en planes consensuados, con inteligencia puntual, poder patrullar las calles del Perú, dándole seguridad a los peruanos. El tema del crimen organizado es un tema de Estado, policías especiales. Me dice mi productora que tengo 1 minuto para terminar esta entrevista, y yo en este minuto, permítame por favor hacerle esta pregunta que todo el Perú se lo ha hecho. Su nombre en algún momento se escuchó como para formar parte del gabinete ministerial de la señora Dina Boluarte.
le han propuesto, si le propondrían, ¿usted aceptaría? Tengo un minuto para esa respuesta, por favor. No me lo han propuesto, y si me lo propondrían, tendría que exponer este plan que lo he desarrollado, en primer lugar, y sobre todo, encontrar en los ejes superiores de la decisión política el apoyo para hacer esto. Este es un trabajo de fuerza pública, de operadores de justicia, de recursos, ¿no? Fíjese usted, ¿cuántos vehículos de transporte de personal tenemos en nuestra estructura militar y policial? ¿Por qué todo eso no lo volcamos a la seguridad ciudadana? Porque no hay capacidad y no hay eficiencia por parte del gobierno en el que está. Decisión urgente en esto. No hay decisión política, no hay liderazgo, no hay capacidad, no hay eficiencia, no hay nada en este gobierno. Y los peruanos somos los que sufrimos. General, me ganó el tiempo. Me encantaría tenerlo más adelante para seguir conversando. Termino diciendo que tiene que haber todo lo que usted dice, porque si no, mirémonos en el espejo del Ecuador. Y no deseamos eso para nuestro país. Así es. Podemos hacer las cosas y puede, en base a decisiones, organizarse todo un esfuerzo nacional desde el gobierno para combatir el crimen y el delito de manera más eficiente. Muchísimas gracias, general. Hemos estado con el general Miguel Hidalgo.